¿Están viendo las diapositivas? Sí, profe. Sí, señor. Bueno, vamos a hablar de los delitos en contra de la familia. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Sí? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, el primer delito con el que vamos a iniciar se llama violencia intrafamiliar. Hoy les voy a pedir que me ayuden a leer algunos de ustedes para no forzarme tanto porque tengo bastante problema en la garganta. ¿Alguien me puede ayudar a leer la violencia intrafamiliar? ¿Alguien me puede ayudar? Violencia intrafamiliar. Dale. Por el artículo primero de la ley 1959-2019. El nuevo texto es el siguiente. El que maltrate física o psicológicamente a cualquier miembro de su grupo, de su núcleo familiar, incurrirá siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor en prisión de 4 a 8 años. La pena se aumentará de la intimidad a las 3/4 partes de la conducta recaiga sobre un menor adolescente, una mujer, una persona mayor de 60 años o que se encuentre en situación de discapacidad o disminución física, sensorial y psicológica, o quien se encuentre en estado de indefensión o en cualquier condición de inferioridad. Cuando el responsable tenga antecedentes penales por delito de violencia intrafamiliar o por haber cometido alguno de los delitos previstos en el libro segundo, título primero y cuarto del Código Penal contra un miembro de su grupo, de su núcleo familiar, dentro de los 10 años anteriores a la ocurrencia del nuevo hecho, el sentenciador impondrá la pena dentro de, casi no veo, dentro del cuarto máximo del ámbito punitivo. punitivo de movilidad. Bueno, gracias. Vamos a centrarnos en la primera parte. ¿Qué pasa si yo llego a mi casa y le pego a mi pareja una golpiza que la mando a la clínica, queda en estado de coma? ¿Qué pasa? ¿Incurro en violencia intrafamiliar? Sí, sí, señor, porque pues ahí claramente el artículo dice que el que maltrate físicamente o psicológicamente a un miembro de su núcleo familiar. Pero entonces recuerda que hay que leerlo en conjunto, siempre que no constituya delito sancionado con pena mayor. O sea, ¿no sería más una tentativa de feminicidio? Dime, Erika. Sí, pues iba a decir intento de homicidio. De feminicidio, ¿no? Bueno, sí. ¿Por qué de feminicidio? Porque si es en contra de la mujer, pues podríamos casi llegar a decir que hay unos actos de violencia previos y en la mayoría de los casos hay, por generalidad, se puede llegar a establecer. Ahora, abajo nos dice que la pena se aumenta cuando sea en contra de una menor, un adolescente, una mujer. ¿Qué pasa si yo llego a mi casa, estoy discutiendo con mi esposa, mi mujer me tira una olla, me la pega y yo me acerco y le pego una cachetada? ¿Incurro en el agravante? ¿En el aumento de la pena? Pues, profe, la segunda parte dice que se agravará, se aumentará a mitad de las 3/4 partes cuando la conducta recaiga sobre un menor. En este caso no hay menor, no hay adolescente, pero si hay una mujer que en este caso, pues, valga la redundancia, sería su esposa quien usted le pega la cachetada, hipotéticamente hablando, ¿no? Ok. Angie, ¿qué ibas a decir? Angie Pavón, ¿ibas a hablar? Bueno, hay un problema con eso. Debemos recordar que todo en el derecho tiene una lógica y una lógica jurídica. Si ustedes me lo plantean así como lo están diciendo, yo les diría, no me aguanto
¿Cómo así que por ser mujer entonces la van a defender y a mí por ser hombre entonces no hay causal de agravación? No me aguanto. Eso sería lo que yo diría. No me aguanto esa tesis. Cuando se menciona la palabra mujer en el artículo, debe entenderse que el golpe o la violencia que recibe es por su condición de ser mujer, ¿sí? Bajo la tesis de su condición de ser mujer. Entonces, oiga, ¿ya me tiene la comida lista? No, no se la he hecho. Me paro y le pego. Eso es por su condición de ser mujer, porque la cosifico en el entendido de que ella debe estar en la cocina, de que ella es la que me va a atender, de que ella debe hacer estas y estas cosas. Pero más en Santander, pues es que hay mujeres bravas. Y entonces, ¿qué tal esa vaina de que viene ella y le pega a uno, y uno se levanta y le pega, y entonces ella sí, uno agravado porque ella es mujer y uno no agravado? No, o sea, en ese momento yo no le pego por su condición de ser mujer. En el ejemplo que les pongo, le pego porque me tiró una olla, y a mí me tira una olla un niño, un mayor o alguien, pues yo reacciono, independientemente de que sea o no mujer. ¿Me hago entender? Profe, y entonces ahí, ¿cómo, cómo entonces nosotros analizaríamos cómo haríamos pues el análisis? Porque yo en el momento no lo he comprendido así, no sé pues, o sea, no me hallo, porque es que cuando le dice, o sea, cuando usted dice pues que es porque ella representa el hecho de ser mujer, o sea, tiene que como tal cometer algún delito que le enfoque en mujer para que se pueda grabar o no. ¿Sí No, me no hago un entender? delito que le enrostre a ser mujer. El ataque debe ser dirigido a ella porque la cosifico o la considero menos. ¿Sí? Mira, hay actos de violencia y actos de machismo, y lo que reclama esto es un acto de cosificación, machismo, misoginia, cualquiera de las cosas que vayan enfocadas a una mujer. Pero igual que en el feminicidio, yo me paro ahorita y le pego 3 tiros a una mujer, nadie puede decir que es feminicidio, porque yo puedo decir, no, es que la señora me debía 10 millones de pesos, fui y le pegué 10 tiros. Lo mismo que si me lo hubiera debido un hombre. O sea, no hay un acto de discriminación en contra de ella por esa condición de ser mujer, ¿sí? Y si tú te preguntas, volvemos a lo mismo. Pues Santander tiene mujeres bravas, eso es una verdad que acá no. Y han habido casos donde sucede eso, el marido está ahí, ella se pone brava, que dónde estaba, va y le pega con una olla en la cabeza, el marido coge y le pega y le abofetea la cara, y entonces el marido agravado y ella no. Violencia intrafamiliar simple. No, es por su condición de ser mujer. El ataque psicológico o físico en contra de ella tiene que tener uno de esos ingredientes, que sea por ser mujer. ¿Me hago entender? Ah, ya, bueno, viéndolo desde ese punto de vista, sí, profe, gracias. Okay. Sí, porque si no habría una discriminación en contra de los hombres, de decir entonces, ¿por qué en contra de un hombre no? No, es porque se considera que hay ciclos de violencia, se considera que Colombia es un país machista, se considera que hay actos de cosificación en contra de las mujeres. Sobre ese entendido, pues no está bien aceptar que bajo esas condiciones se cometa violencia en contra de ellas. ¿Listos? Sí, señor. Esto creó unos problemas grandes porque, por ejemplo, yo tuve 10 parejas y con esas 10 parejas ya me dejé, me divorcié, y puede entonces seguir existiendo el tipo penal de violencia intrafamiliar. Complicado, complicado, complicado. El padre y la madre de familia, cuando no convivan en el mismo hogar, si el maltrato se dirige contra el otro progenitor. Las personas con las que se sostiene hayan sostenido relaciones extramatrimoniales. O sea, imaginen ustedes con cuántas personas nos acuesta uno a lo largo de la vida, y entonces uno va a tener todas estas personas con las cuales pueda llegar a ejercer violencia intrafamiliar. Y entonces uno se hace una pregunta en lógica, venga, si me está hablando de las personas con las que uno sostenga relaciones extramatrimoniales o con las que haya sostenido relaciones, pues las amantes o los amantes per se son un destructivo del bien jurídico que estamos protegiendo, que es la familia. ¿Cómo me van a decir que entonces, si tengo 2 o 3 amantes, ellas se van a considerar como o les lesionaría el bien jurídico de la familia, cuando lo que se busca con esas personas afuera es destruir
la misma o el mismo bien jurídico. Pero la norma está consagrada así, entonces ustedes se acostaron con alguien hace 4 años, lo más probable es que si tienen una riña nuevamente con él, pues le vayan a meter un tipo de violencia intrafamiliar y no algo de lesiones, que sería lo que debería tipificarse. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me hice entender? Sí, señor. Sí, señor. Maltrato por descuido, negligencia o persona mayor de 60 años. El que someta a condición de abandono y descuido a una persona mayor de 60 años o más genere afectación en sus necesidades de higiene o vestuario, alimentación y salud, incurrirá en pena de tanto tanto. El abandono de la persona mayor por parte de una institución a la que le corresponda su cuidado por haberle asumido será causal de cancelación de los permisos. Yo no sé quién redacta eso, o yo no sé si es que tengo un sentido de la moral erróneo, o tengo un sentido de lo bueno y lo malo erróneo, o tengo un sentido de qué es más grave o qué es menos grave erróneo. ¿Por qué? Este artículo nos da dos hipótesis. Yo tengo a mi papá, soy una persona de escasas condiciones, pero tengo a mi papá y yo lo descuido en su vestuario, alimentación y salud, y yo tengo una pena de 4 a 8 años. Un centro, una institución de cuidado para ancianos, que les pagan por cuidar ancianos, que deben cuidar ancianos, si cometen alguna de estas cosas, tienen una multa de 20 salarios, no tienen pena privativa. Yo en última sé que yo soy el que tengo que cuidar a mi padre, ¿sí? Pero nosotros entendemos que hay condiciones muy precarias, que es difícil ya mantenernos nosotros solos con un salario mínimo. Imagínense mantener a nuestros padres también con un salario mínimo. Y estos centros que son dotados o se les paga o se dan recursos por parte del gobierno específicamente para realizar esta labor, solo incurrirían en una multa, no pena de prisión. Entonces yo me pregunto como que, o discutámoslo, o sea, no sé si es que mi tema de moral es erróneo y ustedes sí piensen que es peor el hijo que hace eso con el padre que los que hacen en estos centros. Profe, pues yo estoy de acuerdo, o sea, no me parece justo que una entidad que se encarga de eso, es como un colegio, ¿sí? O sea, tienen esa función. Okay. Profe, pues yo tengo dos hipótesis. Yo diría que en la primera, de pronto la norma lo que hace es sancionar a la persona como tal, al miembro de la familia, en el hecho, pues moralmente, que uno tiene la obligación con el papá hasta los últimos días de ayudarle y colaborarle, pues en lo que uno más sean las posibilidades de ayudarle, ¿cierto? Entonces la norma como que yo lo miro así, la norma como que dice, mira, pero es que tenés la obligación con tu papá y cómo va a ser que no le vas a ayudar después de que él te vio nacer, te crió, o esto y lo otro, aquello, ¿sí? Ese por un lado. Y la otra, en la parte pues de lo que son los centros, pues ellos lo limitan más al dinero porque es lo que más le va a doler a los centros, es lo que más ellos le van a tocar. Pero pienso, eso no quiere decir pues que sea así. No, pero es que les piden 20 salarios al representante, 20 salarios, 20 millones de pesos, eso no es nada. Pero pues eso no es nada, pero a ellos les cuesta. O sea, yo me imagino que pues la norma lo hará en ese sentido porque sería como la única sanción que podrían hacerle. Aunque estoy muy de acuerdo con lo que usted dice, realmente es o sea, no hay punto de comparación pues de que un centro al cual se le está brindando todas las garantías para que cuiden a las personas, pues vayan a sancionar de esa manera. Simplemente sí, yo lo cerraría por completo y les armaría un proceso, ¿sí me entienden? Pero pues, así es Colombia. Miren este delito que lo cometemos yo creo que muchas personas. Es más, yo creo que lo he cometido como unas 3 veces. El que mediante fuerza restrinja la libertad de locomoción a otra persona mayor de edad perteneciente a su grupo familiar o dispuesto bajo su cuidado
o en menor de edad sobre el cual no ejerza patria potestad. Yo, por ejemplo, yo no ejerzo la patria potestad sobre mi hermano menor, pero yo vivo con mi mamá y mi hermano. Pero en el caso de cuando yo le digo, yo me voy, usted no sale, se queda encerrado. Por ejemplo, uno podría estarse inmerso en este tipo penal. Sí, aunque obviamente pues yo no lo ejerzo bajo la fuerza, pero sí obviamente yo le doy la restricción de que él no puede salir mientras yo no esté o no estemos en la casa. Para los que cuidan hijos de otras personas o eso, también en los menores, aunque uno diría, oiga, pero es que yo le tengo que restringir la salida porque ¿cómo hago? Pues podría uno verse incurso acá. Pero también pasa con los hombres, que eso sí sucede muy seguido, que cierran para que la mujer no salga o que tienen excesivos celos y trancan la puerta, cualquier cosa, también podría estar ahí. Hay muchas personas que cuando dos padres están peleando por un hijo y uno ejerce la custodia, el otro se lo quita y entonces los padres empiezan a decir secuestro. Ahí no hay secuestro. Hay un tipo penal especial para los padres. El padre que arrebata, sustraiga, retenga o oculte uno de los hijos menores sobre quien ejerce la patria potestad con el fin de privar al otro padre del derecho de custodia y cuidado personal, incurrirá por este solo hecho en prisión de tanto a tanto. En ese caso, lo que estaríamos hablando sería el ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor de edad. Adopción irregular. Al que promueva o realice la adopción del menor sin cumplir con los requisitos legales correspondientes o sin la respectiva licencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para adoptar programas de adopción o utilizando prácticas irregulares, incurre en prisión de tanto tanto. ¿Ustedes se acuerdan qué era la antijuricidad de los delitos? Esa es una pregunta de parcial. ¿Qué es la antijuricidad en los delitos? Teníamos tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. La antijuricidad se divide en formal y material. ¿Qué es la antijuricidad formal? Perdón, material. Cuando se lesiona el bien jurídicamente tutelado. Ok. Te hago entonces una pregunta. Si hay una adopción irregular, pero yo con mi pareja y yo adoptamos al niño y lo cuidamos muy bien y el niño está en las mejores condiciones del mundo, ¿habría antijuricidad? Pues considero que sí, porque, no, mentiras, no, porque no se está lesionando, pues, pero en sentido del artículo que estamos leyendo que dice que siendo otro medio que no sea pues el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pues ahí sí habría porque no se sabe si ese niño fue robado, si fue extraído de su familia o algo por el estilo. Marcela, tú la tienes clara, pero mira cómo sería la explicación bien. Profe, el que el niño esté bien en nada tiene que ver con lo que sanciona el artículo. El artículo no está sancionando el bienestar o la calidad del niño como esté adoptado, sino que el procedimiento se realizó de manera irregular. Los padres lo realizaron de manera irregular, eso es lo que se sanciona, porque no podemos permitir que las adopciones se hagan de manera no legal. ¿Claro, Marcela? Sí, señor. Inasistencia alimentaria. Este delito es de acción o omisión. Omisión porque no está haciendo, pues, no está dando el dinero para el hijo. Conductas que en el derecho penal también se sancionan por no realizar una conducta. En un primer momento, este artículo dio demasiado debate, fue bastante fuerte.
Porque primero tenía esta palabrita, sin justa causa. Entonces, Marcela me decía a mí, Miguel dejó de darle alimentos a nuestro hijo. Y le tocaba a uno como defensa ponerse a probar de que uno le dejó de dar alimentos sin una justa causa. La Corte llegó y dijo, se está interpretando mal el artículo, porque en el proceso penal, ¿quién es el que debe mostrar que la persona es culpable? Cuando inician un proceso en su contra, ¿quién debe demostrar que ustedes son culpables? ¿Ustedes mismos? ¿Quién esté demandando? La parte contraria. La fiscalía. No hay partes contrarias. En el proceso penal es fiscalía contra seres humanos. Ahora bien, la fiscalía debía probar y entonces le corrían la carga de la prueba a la defensa hasta que se dijo no. Señores fiscalía, ustedes debieron demostrar que él tenía trabajo y que él tenía la capacidad económica para mantener al menor. Entonces se estableció como una justa causa para no darle alimentos, pues no tengo trabajo. Y entonces las mamás llegaban y decían, pero ¿usted quién lo manda? Usted igual tiene que responder por el niño. Sí, pero es que ustedes se consiguieron primero o tuvieron un hijo en un país donde hay un índice de desempleo muy alto. Y segundo, pues tampoco a las personas se les puede obligar a lo imposible. Por eso, decía mi profesora de familia, el peor negocio del mundo es casarse. Y el peor negocio del mundo es casarse mal. Entonces, en ese primer momento, se estableció que quien debe probar que el padre tiene dinero, que el padre podía mantener al niño y no lo hizo, es fiscalía. Y luego de eso, se dio otro debate. Es que la cuota de alimentos debía o no debía estar fijada. La cuota de alimentos se fija mediante conciliación, mediante sentencia. Entonces, la cuota debía estar fijada para que una madre denunciara penalmente al padre de su hijo para que el proceso pudiera avanzar y dicen no. La cuota no debe estar fijada. El padre debe alimentos, se fije o no se fije la cuota y el artículo no nos está solicitando que deba estar fijado. Dentro de esto también se han establecido unas condiciones especiales y es cuando yo me gano, por ejemplo, 400.000 pesos al mes y mes a mes tengo que dar una cuota de 300, pero doy 80.000, 70.000, llevo comida, estoy pendiente del niño. Eso también no sería una inasistencia alimentaria porque podríamos alegar que se está cumpliendo con las posibilidades o dentro de la posibilidad de lo que está. Muchachos, esto no es como profesor, sino como consejo. Cuando ustedes van a tener un hijo o cuando ustedes van a unir su vida a alguien, esto es sumamente importantísimo. ¿Sí? No es un tema de moral, pero sí créanme que las cosas, por ejemplo, los problemas o las relaciones de pareja, los problemas con plata son menos problema que si no hubiera. El estar pensando en los recibos, el estar pensando en los alimentos, el estar pensando en esto, el agobio de la plata es bastante fuerte. Entonces, yo sí he visto demasiados casos, mujeres destruidas, pero ¿qué hago? ¿Cómo le cobro? Y yo les digo, pero señora, no tiene nada, no trabaja, no hace nada, ¿sí? Obviamente con esto no estoy diciendo que sea culpa de la mujer o del hombre, porque también hay mujeres que dejan a los niños, sino que el problema radica en que ustedes deben saber muy bien con quién se meten, porque la regulación colombiana no es que proteja mucho a las personas en cuanto a temas de inasistencia alimentaria, ¿no? Señora. Entonces yo le haría pues una pregunta. ¿Una qué? Yo le haría una pregunta. Señora. Entonces, digamos que la fiscalía no obliga a la persona mientras no tenga cómo darle alimentos al niño y pues tendría que quedarse así. Mi pregunta es, entonces, ¿cómo haría la mamá para sostener esa criatura? O sea, la mamá tendría que rebuscársela como fuera porque ella es la que tiene la custodia. O sea, el papá no responde porque no tiene y pare de contar. Ahí se queda como tal lo penal. Eso va a pasar. Y la mamá, mija, hágale, usted mirará cómo hace, si va a morir o no hace un niño, porque hasta ahí podemos hacer algo. Es que esa es la realidad. Y el proceso penal sale más costoso y más desgastante que tú ponerte a hacer eso. Por ejemplo, yo te lo digo, mi papá dejó a mi hermano tiene 14.
tiene una cuota de 270. Para mí, y en mi condición de abogado y teniendo dependientes que me pueden hacer eso, es más desgastante ponerme a cobrarle eso, ¿sí? Que no tiene y luego me va a salir allá que no trabaja, va a meter los bienes a otro lado, que yo ponerme a darle a él directamente. Entonces, eso sí se los digo, o sea, es frustrante, no debería ser así, pero uno debe saber con quién se mete en esta vida. Sí, es bastante eso y lo que les digo, el proceso dura, si él no tiene bienes lo condenan y como es la primera condena lo dejan libre, ni siquiera paga cárcel, lo condena a 36 meses, pero los paga en la calle. O sea, tú tienes que iniciarle por ahí 2 o 3 demandas por 2 denuncias por alimentos para que en serio se vea de pronto algo, para que haya una presión. Al final él te ve por allá 20 millones de pesos y te dice, te doy 5 o 3, ¿te sirven o no? Y tú dices no, y tu abogado te va a aconsejar, mejor cójalos, porque usted no coge los 3 o los 5, luego no vamos a tener la posibilidad, no tiene una casa, no tiene un carro, no tiene nada que quitar. ¿Sí me hago entender, Luz? Sí, 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 señor, total. Circunstancias de agravación punitiva. La pena señalada en el artículo anterior aumentará una tercera parte si el obligado con el propósito de sustraerse la prestación alimentaria fraudulentamente oculta, disminuya o grava su renta. Incesto. El que realiza acceso carnal u otro acto sexual con un ascendiente, descendiente, adoptante, adoptivo o con un hermano o hermana. Ustedes recuerdan que le decían a uno, oiga, no se meta con su primo, con su hermano, todo eso, porque los hijos nacen con condición especial. ¿A alguien le dijeron eso? Sí, Sí, señor. señor. Sí, señor. O Miren un que yo, insulto le decían que era hijo de los primos. sí, yo en un proceso recién graduado que estaba, a mí me salieron con este delito, incesto, porque un padre se metió con su hija adoptiva, ¿sí? Entonces yo llegué y dije, no, pero señora fiscal, o sea, esperen, regálame un segundito. Yo llegué y le dije, pero señora, ¿cómo es posible que usted diga eso si ellos pueden tener relaciones sexuales y los hijos no van a salir pues especiales? Y la fiscal me dice, doctor, usted está leyendo mal el artículo, porque el artículo tiene que ver es con la familia, no con un tema de procreación o genética. Como tiene que ver con la familia, lo que se prohíbe acá es que un padre que adoptó a un menor o una menor luego se convierta en la pareja de esa menor porque desnaturaliza el núcleo esencial que es la familia. ¿Cuál? Que el padre no puede estar con el hijo. ¿Sí me hice entender? Sí, señor. El que suprima o altere el estado civil de una persona o haga inscribir en el registro civil una persona que no es su hijo, que no existe, incurrirá en prisión de 16 a 90 meses. Bueno, acá hemos acabado ya la familia, la libertad y todo eso. Vamos a iniciar ahora sí con el del siguiente trabajo, que es contra el patrimonio económico. Como vamos a hablar de los delitos contra el patrimonio económico, vamos a referirnos un poco a la norma civil. Voy a hablarles un poco de materia civil, no voy a iniciar con penal, porque tenemos que hablar bien de qué son bienes y cuáles son los bienes. Los bienes consisten en dos, como se define acá, corporales o incorporales. Un bien corporal son las cosas que tienen un ser real y pueden ser percibidas por los sentidos como una casa o un libro. Las que consisten, las incorporales, son en menos derechos, como los créditos y las servidumbres activas. ¿Alguien sabe qué es una servidumbre?
¿Nadie sabe qué es una servidumbre? No, señor. No. Los oficios varios que se realizan, no. No. Vamos a pensar que esta es una finca, esta es mi finca. A una persona o dentro de mi finca hay un pedacito que no es mío, que es este, que es la finca del señor B. Si ustedes se dan cuenta, mi finca rodea completamente la finca de el señor que está dentro, que sería el señor A. Para tal cometido hay algo que se llama derecho de servidumbre y es que yo tengo que permitirle a él, porque si no su finca serviría para nada, tener un camino de entrada por mi finca para llegar a su finca. Este pedazo que estoy señalando acá es lo que se conoce como servidumbre. Esta es la servidumbre de paso. Entonces, mi finca tiene un derecho que es esta servidumbre de paso, pero no es un derecho real porque ese camino no es mío. Ese camino sigue siendo de la finca del señor más grande, del que está ahí en negro. Lo que yo tengo es derecho a caminar por ahí, a entrar. ¿Y ese derecho a caminar o entrar lo puedo tocar o lo puedo ver? No. A eso es a lo que se llaman derechos incorpóreos, cosas a las que uno tiene, pero que no se pueden tocar, ver o percibir por los sentidos. ¿Me hice entender? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Entonces tenemos cosas corpóreas e incorpóreas. ¿Qué es? Las cosas corporales se dividen en dos, muebles o inmuebles. Mueble son las que se pueden transportar de un lugar a otro, sean moviéndose ellas mismas, así como los animales, por eso se llaman semovientes, sea que solo se muevan por una fuerza externa, como las cosas inanimadas. Exceptúense en las que siendo muebles, se vuelven inmuebles por su destinación. Ya vamos a ver cuáles. Entonces, las cosas muebles son las que yo puedo mover, trasladar, correr. Pero llegan y dicen, esperen, hay cosas muebles que por su destinación se vuelven inmuebles. ¿Qué es un inmueble? Lo que no se puede mover. Una finca, una casa, un apartamento, una parcela. ¿Ustedes se pueden llevar un apartamento? No. ¿Ustedes pueden mover una casa? No. Solo pasa en las películas. Entonces, esos inmuebles a veces tienen cosas muebles que como son para esa destinación, pues se vuelven inmuebles. Entonces, las losas que uno le pone o las baldosas que uno le pone para enchapar el piso son muebles porque se pueden mover. Pero una vez se le ponen al inmueble y se pegan al piso, pues van a ser considerados inmuebles porque ya forman parte de esto. Imagínense, yo les digo a ustedes, les vendo mi casa, que es inmueble, y ustedes listo, la compro. Y yo el otro día voy y rompo todas las cañerías y digo, me llevo las cañerías porque es una cosa mueble que puedo mover. No, ya estando colocadas en el inmueble, se vuelven inmuebles también y no puedo considerar eso como una cosa inmueble, como una cosa mueble, perdón. ¿Sí me hice entender? Sí, profe. Por ejemplo, si yo tengo una finca para labranza, minería, o tengo una finca de vacas lecheras y todo eso, pues como esas cosas se adhieren, podemos llegar a decir, venga, ya en este momento son inmuebles. Imagínense que yo tengo una finca para recolectar maíz y se la voy a vender a una persona y quito todos los utensilios de recolección de hacer maíz. Pues no. Los animales que se guardan en conejeras, pajareras, estanques, colmenares y otros vivales se adhieren también. Entonces, si es una finca de producción de gallinas, entonces me llevo las gallinas. No, forman parte del inmueble. Inmuebles. Inmuebles o fincas o bienes raíces son las cosas que no pueden transportarse de un lugar a otro.
como las tierras y minas, y las que se adhieren permanentemente a ellas, como los edificios o los árboles. Inmuebles por adhesión. Las plantas son inmuebles mientras se adhieran al suelo por sus raíces, a menos que estén en macetas. Entonces, si vamos a mi casa y tengo árboles sembrados o plantas sembradas al piso de la casa, serán inmuebles. Si los tengo en macetas y los puedo mover en las macetas, serán muebles. Cosas de comodidad o ornato. Las cosas de comodidad o ornato que se claven o fijan a las paredes de las casas se pueden remover fácilmente sin detrimento de las mismas, serán consideradas muebles. Entonces, si yo tengo un espejo clavado a la pared, pues será inmueble. Si tengo un espejo de levantar y quitar, pues será mueble. Cosas accesorias. Las cosas que por ser accesorias a bienes raíces se reputan inmuebles, no dejan de serlo por su separación momentánea. Por ejemplo, imagínense que tengo mi casa y digo, voy a volver a enchapar la casa, pero con la misma baldosa. Hay unas baldosas que despegaron, voy a volverla a enchapar. Imagínense que levantamos 10 baldosas y entonces alguien las coge y dice, son muebles, ya me las puedo llevar. No, siguen siendo inmuebles porque se despegaron de manera momentánea para poder volver a estar ahí. Cosa mueble. Cuando por la ley del hombre se usa la expresión bienes muebles sin otra calificación, se comprenderá en ella todo lo que se entiende por cosa muebles del artículo 665. En los muebles de una casa no se comprenderá el dinero, los documentos y papeles, las colecciones científicas o artísticas, los libros o sus estantes, las medallas, las armas, los instrumentos de arte oficio, las joyas, la ropa de vestir y de cama, los carruajes o caballerías o acarreos, los granos, caldos. Nada de eso se entenderá cuando esté en la casa. Cosas muebles fungibles o no fungibles. Las cosas muebles se dividen en fungibles y no fungibles. A las primeras pertenecen aquellas que no pueden hacer el uso conveniente a su naturaleza sin que se destruya. Alguien que me explique el artículo 663, ¿qué es una cosa mueble fungible? ¿Está muy enredado el artículo? Sí, profe. Pues, profe, entendemos que son muebles, o sea, que son cosas que podemos llevarnos o podemos trasladar, pero fungibles sí, no me hallo. A ver, las cosas muebles se vienen fungibles y no fungibles. Las fungibles pertenecen a aquellas que no puede hacerse el uso conveniente a su naturaleza sin que se destruyan. O sea, la uso y se destruye. Marcela, ¿estás por ahí? Sí, señor. Marcela, ¿tú crees que si yo te regalo a ti una chocolatina, eso es una cosa mueble o inmueble? Mueble, supongo, Una porque chocolatina es la puedo mueble. transportar. Perfecto, perfecta respuesta, mueble. Ahora, ¿para qué está destinada la chocolatina? Para comérmela. ¿Y si te la comes se destruye? Sí. Pues las cosas fungibles es una babosada. Las cosas que se destruyen cuando se les da uso. ¿Qué tiene uso? Pues, por ejemplo, el betún. Cuando se usa, pues se acaba. La comida, cuando usted la usa para comer, pues se acaba. Me compro un paquete de refrescos. ¿Para qué los refrescos? Para tomar. Y usted lo toma y se destruye, pues se destruye. Las cosas muebles fungibles son las que se destruyen con el primer uso. ¿Sí? ¿Claros? Sí, señor. Señor. Sí, señor. Pero si ven que era una babosada. Muebles por anticipación. Los productos de los inmuebles y las cosas accesorias a ellos, como las hierbas de un campo, la madera y fruto de los árboles, los animales de un vivar, se reputan muebles antes de su separación.
para el efecto de construir un derecho sobre dichos productos o cosas de una persona al dueño. Lo mismo se aplica a la tierra o la arena de un suelo, o los metales de una mina y la piedra a una cantera. Las cosas incorporales son derechos reales o personales. Derecho real es el que tenemos sobre una cosa o determinada persona. Son derechos reales el de dominio, el de herencia, los de usufructo. Entonces, cosas incorporales, pues serán eso. No vamos a tocar tanto las cosas incorporales porque casi no hay tipos penales que rayen con eso, como los derechos de autor. Derechos personales pueden ser los créditos, hay derechos y acciones o hechos debidos cuando yo me comprometo a realizar una acción. Ahora sí iniciamos con el primer tipo penal, el tipo penal de hurto. El que se apodere de una cosa mueble o ajena con el propósito de obtener provecho para sí y para otro, incurrirá en prisión de tanto a tanto. Pregunta, ¿yo puedo, si alguno de ustedes tiene una casa, hurtarles una casa? No, porque en el artículo dice que un bien mueble. Sí, correcto. Pero explícame por qué no podría hurtarte una casa. Pues considero por lo que dice el artículo, habla y especifica sobre un bien mueble, algo que se puede transportar y una casa no se puede transportar. Bueno, el hurto nos habla de una esfera personal o de custodia. Yo tengo mis cosas muebles dentro de mi esfera personal o mi esfera de custodia. Supongamos que acá en este ejemplo que les estoy poniendo, la cosa mueble es un celular. El hurto ocurre cuando un tercero, que es esta imagen que tenemos acá abajo, saca de la esfera personal el bien mueble que yo tengo. ¿Por qué no puede ser un inmueble? Porque es que sería, espera la palabra, idiota decir me hurtaron un inmueble. Porque cuando a mí me hurtan el celular, me despojan y no tengo conocimiento del celular. Puede ser que lo rastree y todo eso, pero estoy despojado. Pero a mí, ¿cómo me despojan de una casa? Yo siempre voy a saber dónde está la casa. La casa no la pueden mover. A mí me pueden estafar para quedarse con mi casa, pero no hurtarme la casa. Entonces, si ven la diferencia entre los dos escenarios, en el primero, que sería el del hurto, para yo hacerme de la cosa mueble, la saco de la esfera personal y me la llevo para que esa esfera personal o custodia yo ya no ostente esa calidad de mantener el bien ahí. Pero si habláramos de un inmueble, lo que se hace para usted obtener el inmueble es sacar a la persona de esa posesión del inmueble. Usted saca a la persona y usted se adentra en el inmueble. En cambio, eso no sucede con los bienes muebles. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. El hurto Profe, tiene unos yo no entendí agravantes. muy bien. Señor, Yo no entendí muy bien. no le escucho bien. ¿Puedo hablar más durito? Que no entendí muy bien. Ah, ok. Lo que estoy explicando acá es que el hurto no se puede dar en cosas inmuebles porque usted no puede trasladar el inmueble y la persona siempre sabría dónde está. Si yo les digo a ustedes, me hurté su casa, no podría ser porque ustedes siempre saben dónde está la casa y ustedes podrían ir con un policía y decirle, mire, sáquelo de allá porque esa es mi casa. Cosa distinta lo que sucede con las cosas muebles. Por ejemplo, si yo estoy tomando en una mesa, mi esfera personal o mi custodia es la mesa. Yo puedo dejar el celular en la mesa. Lo que hace la persona que hurta es coger el celular de la mesa y llevarse. Lo saca de mi esfera personal. Si yo estoy en mi casa, todas las cosas que están dentro de mi casa están dentro de esa esfera personal porque mi casa amplía la esfera. ¿Sí? Y las podrían hurtar de ahí. Pero una casa nunca puede ser hurtada. ¿Claro? Sí, mejor. El hurto se puede calificar, primero, con violencia sobre las cosas.
Segundo, colocando a la víctima en condiciones de indefensión o inferioridad o aprovechándose de tales condiciones. Tercero, mediante penetración o permanencia arbitraria, engañosa o clandestina. Cuarto, con escalonamiento, llave sustraída o falsa, ganzúa o cualquier otro instrumento similar. La pena será 8 a 16 años cuando se ejerza violencia sobre las personas. Las mismas penas se harán cuando la violencia tenga lugar inmediatamente después del apoderamiento de la cosa. La pena será de 7 a 15 años de prisión cuando el hurto se cometiere sobre medio motorizado, o sea, si voy en una moto. ¿Por qué se creó esto? Pues para las personas que estaban hurtando en moto. De 5 a 12 años cuando el hurto se comete sobre elementos destinados a comunicaciones, pues porque aumentó el hurto, de celulares, se creó este tipo penal de calificar cuando lo que se hurta sea en específico una cosa que tenga que ver con comunicaciones telefónicas. Y el hurto será agravado cuando se aproveche calamidad o infortunio, aprovechando la confianza depositada por el dueño, poseedor o tenedor de la cosa de la gente. ¿Alguien recuerda cuál es la diferencia entre abuso de confianza y hurto? ¿Alguien recuerda? Bueno, el abuso de confianza se destina para los tipos penales que tengan que ver con un inmueble. Supongamos un contrato de arrendamiento y yo busco apoderarme de la casa o ejercer el dominio sobre la casa. El hurto agravado por la confianza tiene que ver cuando, en razón de la confianza, yo me apodero del objeto, valiéndome de esa condición o de esa confianza. Cuando una persona se valga de la actividad inimputable de otra persona disfrazada, sobre equipaje de viajeros, sobre objeto expuesto a la confianza pública por necesidad, costumbre o destinación. ¿Alguien me puede decir por qué agravan cuando lo que se hurte sea algo de los viajeros? ¿Por qué es más grave o por qué se considera más grave que hurten a un viajero que me hurten a mí en la calle el celular? Profe, pues no sé si estoy mal, pero son personas protegidas, ¿no? Porque vienen pues de otro lugar. No porque sean personas protegidas, sino porque es más grave que tú estando en Bucaramanga, te roben tu celular y tú puedas llegar a tu casa, a que tú vayas a viajar a otro país y te roben todas tus pertenencias, tú a dónde te auxilias. Si me hago entender, la vulneración del sujeto pasivo es mucho más grave en esos casos que en el otro. ¿Me hago entender? Sí, señor. Yo siempre he dicho que, el hurto nunca va a ser simple. Siempre va a tener un agravante o un atenuante, o un calificante, perdón. Pero yo he dicho que, a veces los delitos se desnaturalizan porque hay unas condiciones específicas. Y dice el numeral 9, en lugar despoblado solitario. ¿Quién de ustedes, si decidiera hurtarse algo, no lo haría en un lugar despoblado solitario? Pues creo que nadie, sería la forma más fácil de cometer el hurto. Exacto. Los fiscales tienen una maña de que se ponen y todo es agravado, todo es calificado. Un día estaba yo en consultorio terminando ya mi carrera de Derecho y me tocó un caso con una fiscal y le pusieron a una persona hurto agravado con destreza. Yo me acerqué a mi cliente y le dije, venga, ¿y cómo usted hurtó el celular? No, el celular estaba en una mesa, cogí y salí corriendo. Yo, qué raro. Voy a preguntarle a la fiscal qué fue lo que pasó. Y la fiscal me dice lo mismo. Yo le digo, doctora, pero ¿cuál es la destreza? Pues que cogió el celular y salió corriendo. Yo, ¿y eso qué tiene que ver? Cualquier ser humano puede coger un celular y salir corriendo. O sea, eso no es un agravante, eso no tiene destreza.
Bueno, y ahí metieron destreza. Entonces los fiscales tienen una fascinación increíble porque siempre que les toca un hurto o lo agravan o lo califican. Luego viene el numeral 11 que dice establecimiento público o abierto al público. Acá viene nuevamente lo que yo les explicaba a ustedes y era el análisis de que una cosa es lo que se lee gramatical y otra cosa es el entendido jurídico. Cuando dicen establecimiento público o abierto al público, tengo un caso en el que las personas entraron de noche a un fruve, a hurtar de noche. Y el fiscal mete esto, por lugar público o abierto al público. Yo le digo, señor fiscal, espere. Lo que agrava este numeral es que la persona se aprovecha de que el lugar está abierto al público para ingresar y tomar las cosas. ¿Sí? Eso es lo que recrimina el artículo. No que vayan y hurten de noche, porque usted lo mismo le va a hurtar de noche un lugar público, un lugar privado, porque igual va a estar cerrado, ¿sí? Lo que se recrimina acá es que usted se aproveche esa buena fe de ese lugar abierto al público y bajo ese ingreso adquiera o hurte los elementos. ¿Me hago entender? Sí, señor. Sí, profe. Circunstancias de atenuación. Cuando el apoderamiento se cometiere con el fin de hacer uso de la cosa y se restituyera en término no mayor a 24 horas. Cuando la cosa se restituye con daño o deterioro grave, la pena se reducirá de una tercera parte hasta en una tercera parte. Y la conducta se cometiere por socio copropietario, comunero o venedero o sobre la cosa común indivisible, excediendo su cuota parte, se disminuirá también. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, señor. Abigueato. Quien se apropie para sí o para otro de especies bovinas mayor o menor, equinas o porcinas, plenamente identificadas, incurrirá en prisión de tanto a tanto. La pena será de prisión de 84 a 144 meses cuando el hurto de semovientes enunciado en el inciso primero se cometa con violencia sobre las personas. Quien para llevar a cabo la conducta de abigueato use vehículo automotor, bienes muebles e inmuebles, estos serán sometidos a extinción de dominio. El abigueato es una consideración especial que se dio para el hurto, pero ya para el hurto de animales. Y viene el primer problema. Quien se apropie para sí o para otro de especies bovinas de mayor o menor, o equinas, porcinas, plenamente identificadas. Entonces, algo especial es que este delito solo es para cuando están plenamente identificadas las especies, que las marcan con un hierro. Con esas condiciones especiales se puede llegar a tener el abigueato. Si no, no, porque no estarían plenamente identificadas. Acá viene también un problema grande y es el tema de que se da una extinción de dominio cuando ustedes se llevan los semovientes del predio que utilizan para eso. Y yo les pregunto, si alguien va y comete abigueato en contra de 20 vacas, ¿no las tiene que llevar para un inmueble? Sí, señor. Claro, sí, señor. Por eso, entonces, están agravando una conducta clara que va a suceder porque toda persona que se lleve una de estas especies, pues claramente se la va a llevar para otro inmueble, ¿sí? Circunstancias de agravación. Se inserte, se altere o suprima o se falsifiquen los hierros, que es los que las identifican. Se presente sacrificio de las especies. Yo me pregunto, pues usted no se lleva las vacas para sacrificarlas, o sea, menos que sean lecheras, pero otro de los agravantes es que usted hurte las vacas y entonces usted tiene que mantenerlas vivas porque si no es un agravante. Si las mata, sería un agravante. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Que el autor sea servidor público y ejecute la conducta aprovechando la calidad, bueno, me parece bien. Circunstancias de atenuación. La pena será de multa cuando la especie se restituyera en un término no mayor de 24 horas.
Hay una tesis, que es la que vamos a tratar ahorita. Espérenme, esto está donde termina. Ah, aquí está acá. Hay una tesis que es la que vamos a tratar en los siguientes delitos. Hay una tesis que se llama delito imposible y se habla de que aunque se realizan todos los actos, pues no puede llegar a considerarse que la conducta es punible. ¿Por qué? Porque hay una inidoneidad de los medios o por ausencia del objeto material del delito. Pensemos en que quiero matar a mi esposa. Para tal cometido, me voy a un centro de venenos y le digo a la señora que vende venenos, véndame el veneno más fuerte. Y me lo da. Echo el veneno, mi esposa se lo toma y resulta que el veneno es agua. Mi esposa se entera de todo y me inicia un proceso penal. El problema es que le van a decir, qué pena, no podemos activar la acción penal porque los medios que se utilizaron, en este caso el veneno, nunca podía llegar a dar con el desenlace fatal, muerte en usted, porque era agua. Había una imposibilidad. La posibilidad era 0% de que se cometiera el delito de homicidio. Hay otros ejemplos, y esto es una teoría que no se ha discutido mucho. Quien roba de un almacén y se olvida de retirar el código para que la alarma no suene, quien va a hurtar a alguien en la calle y este no tiene ni 100 pesos, quien tiene un arma y esta arma no dispara, quien va a poner una bomba y la misma tenía el material explosivo ya caducado, quien quiere desfigurar a alguien con ácido y le tira en la cara algo, pero era agua, quien va a practicarse un aborto y se realiza el examen, pero el feto ya estaba muerto, el hermano que se acuesta con su hermana, pero nunca se le dijo que no era hija biológica y aparte jamás se reconoció legalmente. Entonces, Profe, señora, una pequeña preguntita. En el anterior ejemplo que usted dio, no, o sea, penalmente no se responsabiliza por tentativa de homicidio a la persona, no porque la posibilidad era 0. pero porque no sabía que tenía agua. Sí, pero era imposible hacerlo. Y esa es una tesis que ya se planteó. Cuando usted realiza, los medios tienen que ser claros para poderlo hacer. O sea, le están diciendo como usted fue muy idiota, es un criminal muy malo que no puede llegar a cometer la conducta, ¿sí? Ah, bueno, listo, profe. Eso también sucedió y fue un caso de la vida real donde un esposo va a matar a su esposa, está ya durmiendo, le pega 16 puñaladas y al final resulta que cuando van a hacer la autopsia a la señora, las puñaladas no crearon hematoma, no botaban sangre y descubrieron que la señora había muerto 20 minutos antes de las puñaladas por un paro cardíaco. Él no podía matar a un ser humano que ya estaba muerto. Bueno, la idea es que ahorita se reúnan. La idea es que ahorita se reúnan. Vamos a hacer en grupos de A2. Nosotros no tenemos clase la próxima semana, ¿cierto? No, señor. Entonces No, será para señor, hasta dentro de 15 15 días. días. Se tienen que reunir en grupo de A2 y la nota se va a sacar en la clase. Yo no puedo exigir el tema de presencialidad o eso, pero la próxima nota se va a sacar en clase. Entonces, para que una vez anoten eso en el grupo y todos sus amigos lo tengan presente, que en 15 días la nota se saca en clase. ¿Listo? Sí, señor. Ahora, ahí están mirando los artículos del código. Sí, Sí, profe. señor. Tienen que coger un artículo o dos artículos desde este 239 hasta que se acaben los delitos contra el patrimonio económico. Ya le digo cuál. Hasta acá.
hasta el artículo 269. Cogen alguno de los delitos que afecta el patrimonio económico y primero me plantean un caso de delito imposible. Pongo un ejemplo. Profesor, Pablo y Pedro deciden asaltar un banco. Cogen a rehenes en el banco, detienen a las personas ahí, ingresan a la bóveda y se dan cuenta que no había plata. Ya se habían llevado todo el banco y en el banco no había dinero. Entonces, profesor, considero que hay un delito imposible para hurto. Aún así pueden haber otros tipos penales como el de secuestro, porte de armas y todo eso, pero ahí en ese momento habría un delito imposible en cuanto a la comisión del hurto porque no había nada que se pudieran hurtar en ese momento en el banco. Ese ejemplo lo plantean acá en la clase y en la clase discutimos si es válido o no es válido, pero tienen que coger, no pueden coger un homicidio, es uno de los delitos contra el patrimonio económico. El segundo es darme un ejemplo también de delitos contra el patrimonio económico, pero donde falte tipicidad, antijuricidad o culpabilidad, alguna de las categorías dogmáticas. Entonces, profesor, Pedro cogió el celular de Pablo, se lo llevó y lo estrelló contra una pared. Le imputaron hurto, pero ahí hay una atipicidad relativa porque el delito que debían imputar era daño en bien ajeno. O profesor, Pedro cogió el celular de Pablo creyendo que era el de él, por lo tanto, ahí no hay dolo y habría una atipicidad subjetiva del delito de hurto. ¿Me hago entender? O sea que solamente debe faltar una, no importa sea cual O sea, pueden pero debe faltar los faltar. tres. El hecho es que me pongan un ejemplo que nos pongan a pensar si es delito o no es delito. ¿Sí? Sí, Para señor. que nosotros resolvamos si falta una categoría dogmática o no. Y en el primer ejemplo es que el delito sea imposible, o sea, que no se pueda llegar a cometer. ¿Claros? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, la idea es que ahorita entonces se reúnan en los grupos, vayan hablándolo ustedes por chat, me mandan los grupos al WhatsApp para yo irlos anotando de una vez y si quieren, pues en los que les queda ahorita por terminar, van cuadrando los ejercicios como quieran, pero deben presentarlos en 15 días. ¿Listo? Ese vendría siendo el producto 3, profe. Sí, yo les voy contestando ahí por chat para no ahorita seguirme molestando más la garganta. ¿Listo? Profe, esto, digamos, la organización de los grupos, ¿se lo mandamos por el grupo del WhatsApp o por acá? Sí, o sea, me dicen grupo 1, este y este, grupo 2, este y este. O sea, lo que tienen que hacer ahorita es dejarme organizar los grupos para ya saber cómo van a ser las calificaciones en 15 días. ¿Listo? Bueno, profe. Bueno, entonces quedo atento que me envíen eso por WhatsApp. ¿Listo? Bueno, que estén bien. Hasta luego. Lo mismo. Listo, profe. Profe, igualmente. Chao, Chao. profe.